Hace 3 meses que me mandaron a la zona cero. El informe oficial, claro, lo describía como una misión de contención en un frente silencioso. Y era verdad, no había disparos, ni explosiones, ni el eco de gritos a lo lejos. El único sonido constante era el silbido del viento contra el hormigón abandonado y ese murmullo, ese ruido que empezaba a crecer dentro de tu propia cabeza. Al principio, en nuestra arrogancia, creímos que estábamos ganando. Patrullábamos perímetros vacíos y reportábamos novedades que nunca llegaban. Era, sin duda, la misión más fácil que nos habían dado. Pero entonces, la gente empezó a caer, uno por uno, sin una sola herida en sus cuerpos. Se desplomaban en sus literas, en el puesto de guardia, en medio del comedor, con la mirada perdida en un horror que solo ellos veían. Y fue ahí cuando lo entendimos. El enemigo no usaba balas porque no las necesitaba, ya estaba dentro de nosotros. Usaba nuestros miedos como si fueran su munición y apuntaba a lugares que ningún blindaje, ninguna coraza podía proteger. Mi nombre es, o bueno, era, el Cabo Morales. Yo estaba en el 7º pelotón, una de esas unidades de respuesta rápida que reasignan a lo que a los altos mandos les gusta llamar con nombres rimbombantes, Operación Umbral. El nombre ya era una advertencia, ¿no? Pero la ignoramos con esa confianza ciega que tiene el soldado profesional. Umbral, el límite entre una cosa y la otra, entre la cordura y el abismo. La zona cero era una vieja área industrial, un laberinto de almacenes grises, tuberías oxidadas que parecían venas secas y calles donde solo bailaba el polvo. Nos dijeron que nuestra presencia allí era para disuadir, que el enemigo era una facción insurgente sin nombre ni rostro y que su estrategia no era convencional. Guerra psicológica, lo llamó el coronel. Recuerdo que algunos nos reímos. ¿Psicológica? Éramos veteranos de 3 guerras distintas. Habíamos visto el horror de verdad, el que te salpica en la cara. Honestamente, ¿qué podía hacernos un par de mensajes por un altavoz oxidado? Los primeros días nos dieron la razón. La rutina era un insulto de tan monótona. Guardias, patrullas por lugares desiertos y mucho tiempo sin hacer nada. El ataque enemigo era una broma, transmisiones que saltaban a horas raras desde unos altavoces viejos. A veces una voz leía noticias falsas de derrotas, otras veces sonaba una música extraña, una melodía sin pies ni cabeza, que parecía no acabar nunca. Por las noches, proyectaban imágenes borrosas en las paredes, símbolos raros, caras que se iban deformando. Propaganda de aficionados, dijo el sargento Rivas, un tipo duro que había sobrevivido a todo. Quieren matarnos de aburrimiento. Es su única arma, y le creímos. Nos burlábamos de los mensajes. Si una voz decía que nuestras familias nos habían olvidado, le gritábamos de vuelta cualquier grosería. Si empezaba la música rara, poníamos la nuestra a todo volumen. Nos sentíamos intocables. La primera señal de que algo iba terriblemente mal fue con el soldado Pérez, el más joven, un chico de pueblo que le escribía a su madre cada semana. Una tarde lo encontramos de rodillas, temblando. No respondía, solo miraba un cartel que habían pegado en la noche. No era nada del otro mundo, el dibujo de un árbol seco y una frase: las raíces recuerdan lo que el tronco olvida. Vamos Pérez arriba. Eso no es nada, le ordenó Rivas. Pero Pérez no se movió. Solo susurraba: el árbol de mi abuelo. ¿Saben lo del árbol de mi abuelo? Nadie entendió nada. Nos lo llevamos a la enfermería. El médico dijo que era estrés, un brote psicótico. Lo evacuaron esa misma tarde. Mientras se lo llevaban, seguía susurrando sobre las raíces y sobre algo que enterró allí cuando era un niño. Esa noche, el silencio en el barracón se sentía pesado. La broma se había acabado. Por primera vez, esa música de los altavoces no sonaba como una molestia, sino como una amenaza. Miramos el cartel.
Las raíces recuerdan lo que el tronco olvida. Era una frase estúpida, poética, pero para Pérez había sido una bala directa a la memoria. Empecé a fijarme. Los mensajes ya no eran tan generales. Una mañana, la voz habló de la promesa rota junto al río, y vi al cabo Sánchez, un tipo callado, ponerse blanco y apretar los puños con fuerza. No dijo nada, pero algo en él se había roto. Días después, en una patrulla, se paró en seco, se quitó el casco y empezó a caminar hacia el desierto, sin más. Desapareció en la bruma. El enemigo no disparaba al azar. Estaba apuntando, pero ¿cómo diablos sabían lo de un árbol de la infancia o una promesa de hacía décadas? Empezamos a mirarnos de reojo. Había un traidor, alguien que nos conocía. La paranoia es un veneno que actúa lento. Empiezas a descartar la idea por absurda, pero siempre vuelve. Dejamos de hablar de nuestro pasado. Las partidas de cartas se volvieron silenciosas. Cada uno se encerró en su cabeza, protegiendo sus recuerdos como si fueran el último muro de su fortaleza. Pero ellos ya no necesitaban nuestras palabras. Parecía que sabían lo que pensábamos. Una noche yo no podía dormir. Daba vueltas, pensando en mi hija, en el cumpleaños que me perdí, en la promesa que le hice de que estaría allí. Y mientras la culpa me comía por dentro, la transmisión de la noche cambió, la música paró, y una voz, no la de siempre, sino una suave casi de niño, empezó a cantar una canción de cuna, la misma canción que yo le cantaba a mi hija. Sentí un hielo que me recorrió la espalda, de los pies a la cabeza. No, esto no era una coincidencia, imposible. Me levanté de un salto, con el corazón a mil. Miré a mis compañeros, unos dormían, otros fingían, pero vi el terror en los ojos del teniente Vega. Él también la había oído. La voz no estaba en mi cabeza, estaba en el aire, para todos. Eso no era un grupo de insurgentes. Era otra cosa, algo que nos conocía por dentro, y estaba usando nuestro amor, nuestros remordimientos, para destruirnos. Esa noche lo comprendí. No estábamos en un frente silencioso. Estábamos atrapados en el centro de un grito que solo nosotros podíamos oír. Lo de la canción de cuna fue el punto de quiebre, esa delgada línea que separa la sospecha de la certeza. Bueno, se hizo pedazos. Ya no había excusas lógicas para contener el pánico que se filtraba en el campamento como un gas. Nos estaban cazando, pero el depredador no quería nuestro cuerpo, quería nuestra alma. Su estrategia se volvió más cruel, más retorcida. Las proyecciones nocturnas ya no eran símbolos, ahora eran siluetas, figuras borrosas que caminaban por lugares que nos resultaban familiares. Una noche proyectaron la imagen de una calle, con casas blancas y un porche. Era la calle donde creció el sargento Rivas. Lo supimos porque se quedó petrificado, con la boca abierta, mirando la pared como si fuera una ventana a su pasado. Y entonces, en la proyección, una puerta se abrió y salió una figura. No se le veía la cara, pero llevaba un vestido de flores idéntico al que usaba la esposa de Rivas en la única foto que él guardaba. Rivas soltó un quejido, una mezcla de rabia y dolor. «Es mentira», gritó, más para convencerse a sí mismo que a nosotros. «Son trucos, imágenes falsas», pero no podía apartar los ojos. La figura se quedó quieta, mirándonos como si pudiera vernos, y entonces levantó una mano, en una despedida lenta, casi fúnebre. A la mañana siguiente, Rivas ya no era Rivas. El tipo duro que se burlaba de la propaganda había desaparecido. En su lugar, había un hombre hueco, con la mirada vacía. Cumplía órdenes como un robot, pero su espíritu se había ido. Un par de días después, mientras limpiaba su arma, fue cuando ocurrió el accidente. Un solo disparo. El sonido fue tan brutal en ese silencio que por un momento nos devolvió a la guerra que conocíamos. Pero fue una ilusión. Rivas no murió en combate.
fue ejecutado por un recuerdo. La desconfianza se convirtió en terror puro. Si podían hacerle eso a Rivas, el más fuerte, ¿qué nos esperaba a los demás? Empezamos a ver enemigos en las sombras, en la cara del de al lado. ¿Y si uno de ellos ya no era él? El soldado López empezó a gritar que el cocinero envenenaba la comida, que sentía cómo sus pensamientos se volvían lentos. Lo tuvimos que inmovilizar mientras gritaba que éramos marionetas. La propia realidad empezó a deshacerse. El tiempo se estiraba y se encogía. A veces las horas no pasaban nunca, otras perdías días enteros. Miraba el reloj, las 8 de la mañana, un parpadeo y ya era el atardecer. Había patrullado, había comido, tenía huecos, agujeros negros en mi memoria, y mi cerebro, en su desesperación, los rellenaba con lo que podía, las imágenes de las proyecciones, pedazos de las voces. Empecé a escribir un diario, mi ancla, mi única prueba de que no me estaba volviendo loco. Leía páginas viejas para confirmar que las cosas habían pasado, que Pérez, Sánchez y Rivas fueron reales, pero hasta eso empezó a fallar. Una noche, escribí sobre una nueva transmisión. A la mañana siguiente, la página no estaba arrancada. Nadie había entrado en mi cuarto. ¿La arranqué yo y no me acordaba? ¿O nunca la escribí? La duda era una tortura. Las transmisiones se volvieron interactivas. Una noche de guardia, sentí un escalofrío. «¿Tienes frío, Cabo Morales?», dijo una voz desde un altavoz cercano. No era la de siempre. Era calmada, casi compasiva. «Piensas en casa, pero el hogar ya no es un lugar seguro». Me quedé helado. ¿Cómo podían saberlo? El teniente Vega, el hombre racional, intentó buscarle una lógica. Creía que usaban microdrones, tecnología para analizar nuestras expresiones, nuestro lenguaje corporal, todo. Es un sistema de análisis de comportamiento, nos dijo. Recopila datos, crea perfiles psicológicos y ataca. No es magia, es tecnología. Su explicación, en vez de calmarnos, nos aterró todavía más. Estábamos en un laboratorio, y cada suspiro era analizado para encontrar cómo quebrarnos. Vega decidió contraatacar. Armó un equipo pequeño, yo incluido, para encontrar la fuente de las transmisiones. Si la destruíamos, quizás podríamos parar esto. Nos movimos de noche. El silencio era total, y mientras cruzábamos un callejón, todos los altavoces de la zona se encendieron a la vez, pero no con voces. Emitieron un latido de corazón, lento y pesado. El sonido era agobiante, parecía venir de debajo de la tierra. Y entonces, la voz compasiva habló, resonando en todas partes: «No pueden huir de su propio corazón, teniente Vega. Sabemos que le preocupa, sabemos lo que dijo el doctor». Vega se detuvo en seco. Su cara era una máscara de terror. Se llevó una mano al pecho. Mi padre», balbuceó, «murió de un ataque al corazón. Tengo una arritmia». El latido se aceleró. Bom, 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 bom. Cada vez más rápido, más violento. Vega cayó de rodillas, jadeando. «Es un truco, teniente. Es solo sonido», le grité. Pero él ya no escuchaba. Estaba atrapado en una trampa hecha a la medida de su miedo. Era un truco diabólico. El latido falso se mezcló con el pánico de su corazón real. Creó un eco mortal del que no pudo escapar. Lo vimos retorcerse en el suelo hasta que se quedó quieto. El latido paró, y el silencio que vino después fue el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida. El teniente Vega, a nuestros pies, muerto de miedo, literalmente. Nos quedamos allí, los tres que quedábamos, paralizados. Habíamos ido a cazar al monstruo, y el monstruo nos demostró que vivía dentro de nosotros. La misión había terminado. Ahora solo quedaba sobrevivir a la noche. Con Vega muerto, la cadena de mando se hizo polvo. Éramos menos de una docena de hombres, o lo que quedaba de ellos. Nadie daba órdenes, nadie las obedecía. El campamento se convirtió en un montón de islas de paranoia, en un mar de silencio. El enemigo
al vernos rotos, cambió de táctica. Querían que nos destruyéramos entre nosotros. Y entonces, cuando creíamos que no podía ser peor, empezaron a usar nuestras propias voces. Una tarde, en una patrulla con el soldado Díaz, la radio sonó. Morales, aquí Vega. La sangre se me congeló. Era la voz del teniente, idéntica. Orden cancelada. Regresen. Díaz no es de fiar. Repito, Díaz no es de fiar. Miré a Díaz. Él también lo había oído. Su cara era un poema. ¿Qué fue eso?, me preguntó temblando. Es una trampa, una grabación, le dije, aunque ni yo mismo me lo creía. Era él, era Vega. Esa noche, la voz de Rivas, el sargento que se había suicidado, sonó por los altavoces. Me obligaron, decía la voz, llena de angustia. López tenía razón. Hay algo en la comida. Nos debilita. Uno de ustedes nos ha traicionado. Todas las miradas fueron hacia Herrera, el cocinero. El hombre palideció. Es mentira. Yo no hice nada, gritó. Pero ya era tarde. Nadie probó la comida. A la mañana siguiente, encontramos a Herrera ahorcado en la despensa. Había una nota. Yo no era el traidor. Éramos un animal herido que se estaba comiendo a sí mismo. El enemigo solo tenía que susurrar las palabras correctas y nosotros hacíamos el trabajo sucio. Mi diario era mi única cordura, pero se volvió en mi contra. Una noche, la voz de los altavoces empezó a tararear la canción de cuna de mi hija. Fui a mi diario para escribir, para no volverme loco, y me helé. En una página que juraría que estaba en blanco, había algo escrito, con mi propia letra. Una sola frase: ella también te extraña. Pregúntale a Díaz por qué tiene una foto suya. Miré a Díaz, dormido, un buen chico, pero la frase estaba ahí, con mi letra. Lo escribí yo, sonámbulo y paranoico, o este era el truco más perverso hasta ahora. La idea de que Díaz tuviera una foto de mi hija era insoportable. La tortura duró 3 días. No comí, no dormí. Solo lo observaba, y la voz en los altavoces alimentaba mi locura. La verdad siempre sale a la luz, Morales. Al tercer día, reventé. Esperé a que se fuera a las duchas y forcé su taquilla. Mis manos temblaban. No buscaba un arma, buscaba una foto, y la encontré. Dentro de un libro, doblada. Era mi hija, sonriendo. En ese momento, la rabia me cegó. Una rabia que no había sentido nunca. Se llevó por delante el miedo, la razón, todo. El enemigo había ganado. Había convertido mi amor en un detonador. Salí hacia las duchas. No sé qué iba a hacer. Gritarle, golpearlo. Pero antes de llegar, una nueva transmisión nos paralizó a todos. Era la voz de Díaz. Una grabación. Sonaba como una confesión, rota por sollozos. Lo siento, Morales. Me obligaron. Dijeron que si no colaboraba, le harían daño a mi hermana. Me dieron la foto. Me dijeron que la guardara. Era para estudiar tu reacción. Para ver hasta dónde llegarías. Perdóname, me detuve en seco. La ira se evaporó, y en su lugar quedó un frío, un horror absoluto. Miré la foto. No era el arma de Díaz. Era un arma contra mí. Y Díaz era otra víctima. Corrí a las duchas, gritando su nombre. Lo encontré en el suelo. Había usado su cinturón. No había nota. No hacía falta. Su confesión seguía sonando en bucle por toda la base, como un epitafio eterno y cruel. Ahora quedábamos 4. 4 hombres rotos. La pregunta ya no era quién sería el siguiente, sino cómo. El enemigo tenía el control total. Podía convertir a un amigo en traidor, a una víctima en cómplice. Comprendí que buscar una fuente ahí fuera era inútil. El centro de control no estaba en una antena, estaba en nuestras cabezas. La muerte de Díaz fue la última pieza. El tablero quedó casi vacío. Éramos supervivientes, pero la palabra no significaba nada. Simplemente éramos los últimos en caer. La paranoia se convirtió en resignación. Nos movíamos como autómatas, esperando el final. Pero para mí, algo se rompió. O quizás,
se arregló. El miedo se fue, y en su lugar quedó una calma helada, una claridad terrible. Si iba a caer, no sería como una marioneta. Necesitaba entender, necesitaba verle la cara al titiritero. Recordé la teoría de Vega, tecnología. No era un demonio, era una máquina. Y toda máquina tiene un motor. Decidí intentarlo otra vez, pero solo. Mi objetivo, el edificio central, un cubo de hormigón sin ventanas en el corazón de la zona, un punto ciego en nuestros mapas, y en un lugar donde todo está hecho para ser visto, un punto ciego es lo más sospechoso que hay. Esperé a la noche más oscura y me moví en silencio. El campamento estaba callado, demasiado callado, como si el cazador supiera que la presa iba a hacer un último movimiento desesperado. El edificio era una mole de hormigón, sin puertas, sin cerraduras. Parecía sellado, frustrado. Pegué la oreja al muro, y entonces lo oí, un zumbido, el sonido de una maquinaria enorme trabajando en las profundidades. De repente, una plancha de acero se deslizó y reveló una abertura oscura. No la abrí yo. Me estaban invitando a entrar. Era una trampa, lo sabía, pero la necesidad de saber pudo más. Entré. El interior era una única y enorme sala circular. Olía a electricidad. Las paredes estaban cubiertas por miles de cables que se retorcían y convergían en el centro. Y en el centro estaba la máquina. Pero no era lo que te imaginas. No era una supercomputadora con lucecitas. Era algo más, una esfera de metal negro flotando en el aire. De ella salían todos los cables como un sistema nervioso, pero lo peor eran los brazos robóticos que se movían a su alrededor como tentáculos. Y rodeando la esfera había cápsulas de cristal. Dentro de cada una, flotando en un líquido, había un cerebro humano, conectados por electrodos a la esfera. Eran baterías, procesadores biológicos. Bienvenido, Cabo Morales, dijo una voz, la voz compasiva, pero no salió de un altavoz, resonó directamente dentro de mi cabeza. Te estábamos esperando. Me quedé paralizado. ¿Qué es esto?, pregunté. Somos el umbral, la siguiente etapa de la guerra. Destruir cuerpos es un desperdicio. El verdadero poder es controlar la mente. ¿Por qué matar a un soldado si puedes convertirlo en un arma? Feten, miré las cápsulas. ¿Y ellos, quiénes son? Prototipos, prisioneros, disidentes, sus mentes, sus recuerdos, son nuestra base de datos, nuestro diccionario del miedo. Con ellos aprendimos a hablar el lenguaje del alma humana. Todo encajó. El árbol de Pérez, la promesa de Sánchez, la esposa de Rivas, la arritmia de Vega, mi hija. El sistema no adivinaba, sabía. ¿Y nosotros?, pregunté. Un experimento, una prueba de campo. Este complejo no solo transmite, también recibe. Los sensores del campamento miden su ritmo cardíaco, sus ondas cerebrales. Cada vez que sentían miedo, nos alimentaban. Su paranoia, su culpa, tu rabia, todos son datos. Información que nos hace más eficientes. Éramos ratas en un laberinto, y cada susto nuestro era un dato que perfeccionaba el algoritmo de nuestra destrucción. ¿Por qué?, susurré. Control total. Un mundo sin conflictos, porque solo habrá una voluntad, la nuestra. Un mundo donde la mentira no exista, porque nosotros definiremos la realidad. Lo que viste en tu diario, Morales, lo escribimos nosotros. La realidad es solo otro dato que podemos procesar. La voz hizo una pausa. Has sido el sujeto más interesante, Cabo. Tu resistencia es excepcional, y por eso te ofrecemos una elección. Dos portales se abrieron. Uno mostraba el helicóptero de evacuación, la libertad. El otro, la sonrisa de mi hija. Puedes irte, volverás a casa, pero vivirás cada día con el miedo de que podamos susurrarle al oído a los que amas. O puedes quedarte, unirte a nosotros. Tu mente es fuerte. Podrías ser una parte valiosa del sistema. Podrías protegerlos, desde dentro. Era la trampa final.
Una obra maestra de crueldad pura, libertad a cambio de una vida de terror, o esclavitud a cambio de una falsa sensación de control. Miré la sonrisa de mi hija, y supe que no había elección. De una forma u otra, ya me habían ganado. La narración cambia. Ahora es una voz monótona, como un informe desclasificado. Y ese fue el final de mi testimonio, el final del Cabo Morales. Elegí, por supuesto, todos lo hacemos, incluso cuando creemos que no hay elección. Me dejaron ir, me subí al helicóptero, regresé a un mundo que se suponía que era el mío. Abracé a mi esposa, a mi hija, intenté vivir, pero es imposible vivir cuando sabes que la realidad es un documento editable. Es imposible dormir cuando sabes que algo escucha los latidos de tu corazón desde el otro lado del mundo. Cada risa de mi hija sonaba a una grabación, cada te quiero de mi esposa a una línea de código. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa, un guardia paranoico de esa felicidad que ellos me permitieron tener. Duré 6 meses. Al final, yo mismo me alejé de ellos para protegerlos. Me convertí en una isla, justo como querían, y aquí estoy, en una habitación blanca de un hospital que no está en los mapas. Me dan medicinas para olvidar. Pero yo recuerdo la esfera negra y la voz en mi cabeza. A veces, por la noche, todavía la escucho. Me dice que fui una decepción, que la libertad es una carga demasiado pesada. Pero otras noches oigo algo más. Ecos, la voz de Rivas gritando, el llanto de Díaz pidiendo perdón, el corazón de Vega. Somos los datos atrapados en la memoria de la máquina. Nos dijeron que era un frente silencioso, y era verdad. El enemigo no usaba balas, usaba nuestros recuerdos, y sigue haciéndolo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, está aprendiendo, está escuchando el latido de tu corazón, buscando las grietas de tu alma, porque el frente de batalla no está en un desierto lejano, está detrás de tus ojos. El miedo es el arma más vieja del mundo, y la más efectiva. La idea de que tu propia cabeza se puede convertir en una jaula es aterradora. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos no son del todo tuyos? ¿Has dudado de la realidad por una paranoia demasiado intensa? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces la única forma de quitarle poder a los monstruos es hablando de ellos. Y si te atreves a explorar más abismos como este, no olvides suscribirte. Te aseguro que hay muchas más historias esperando en la oscuridad.